hay varias situaciones que se deben abordar respecto al impacto que tendrá la inteligencia artificial y en general la tecnología sobre el derecho. Lo primero es que el derecho como profesión en Colombia está cambiando cada vez más por múltiples fuentes. No es un cambio que se está dando en un solo frente, sino que se está dando en muchos ámbitos al mismo tiempo sin que nos demos cuenta. El primer cambio tiene que ver con la oferta y la demanda. Hoy día hay muchos más abogados que antes en la historia de Colombia. Y eso indefectiblemente genera una situación caótica respecto a los precios, porque el derecho no deja de ser una profesión liberal que se rige bajo leyes muy elementales de competencia. Entonces los precios se han visto alterados y cada vez más tienden incluso a ser más baratos porque pues como hay mayor oferta incluso que demanda, pues entonces los precios van a tender a ser cada vez más baratos y entonces vemos que los abogados en general pues están enfrentando dificultades para obtener empleos de calidad, de manera tal que por ejemplo en los concursos públicos se ven una gran cantidad de aspirantes porque digamos que se refleja esa búsqueda por un empleo estable y en condiciones de un salario digno o adecuado. Cada quien pues ya intentará hacerse una idea de qué significa eso, ¿cierto? Pero no solamente en el tema del precio, si lo vemos desde esa óptica muy objetiva, sino también desde otras situaciones, tales como por ejemplo el marketing alrededor del derecho, cómo el abogado busca a sus clientes, cómo hoy en día se puede usar y potencializar las redes sociales, cómo esas redes sociales buscan generar, digamos, conexiones nuevas, cómo la virtualidad ha generado que el derecho pueda concentrar cada vez más en bufetes de abogados la profesión, porque al existir esta virtualidad tan marcada, digamos que el tema de los abogados que estaban dispersos, pues ahora pueden unirse de forma más eficaz, ¿cierto? Como también hay un cambio generacional alrededor del derecho y como cada vez más hay gente joven y muy brillante entrando y proponiendo, ¿cierto? Y siendo innovadora sobre múltiples situaciones del derecho, porque claro, como cada vez hay más abogados, esa búsqueda también digamos, de generar un sentido de figuración hace pues que surjan muchas genialidades y muchos cambios generacionales al respecto. Pero al margen de todas estas situaciones, hay un cambio que cada vez más se va imponiendo por encima de los demás, que tiene que ver con la tecnología. Y siempre vamos a encontrar una posición muy contraria a la implementación de la tecnología en el derecho, porque digamos que es un instinto natural del ser humano y digamos que no es algo nuevo ni es algo propio de Colombia. En el siglo XIX existió el movimiento del luismo, que el luismo se generó básicamente porque con la creación de muchas máquinas que automatizaban muchos procesos de producción textil, pues entonces muchos tejedores vieron amenazados sus puestos de trabajo y empezaron una revolución en contra de las máquinas. De hecho, llegaron a quemar fábricas y a quemar maquinaria porque estaban en contra de esa idea, les aborrecía la idea. Y siglos después, indudablemente las máquinas ganaron. Yo creo que la inteligencia artificial, y yo pues particularmente no soy mucho del concepto de inteligencia artificial en términos estrictos o en términos fuertes, porque pues yo siempre he creído en los teoremas de incompletud de Gödel y pues sostengo que un sistema de inteligencia artificial no es
digamos, inteligente en términos humanos por un carácter autorreferencial, pero ya eso es meternos a otro cuento. Pero para efectos prácticos, esta inteligencia artificial va a terminar imponiéndose, nos guste o no, como se impusieron las máquinas. Lo que pasa es que acá podemos elegir si pelear contra la idea o si generar una simbiosis con la idea. Y yo soy de la vertiente de que hay que generar la simbiosis con la idea, hay que fusionarnos con la idea, porque somos los que vamos a implementar la idea, y si no lo hacemos, va a llegar alguien con un criterio que no sea técnico y sino más bien radical, incluso desde la ignorancia, y nos va a terminar imponiendo una ejecución extrema de la idea que sí puede causar problemas sociales muy graves, ¿cierto?, en la comunidad judicial y en el país. Entonces, vamos a analizar el por qué la inteligencia artificial va a terminar imponiéndose, el cómo va a terminar imponiéndose y cómo va a transformar la profesión del derecho en los próximos años. También va a ocurrir en otras profesiones, por ejemplo en la conducción. Indefectiblemente entre los próximos 30 o 40 años el oficio del conductor va a ser prácticamente inexistente, ¿cierto?, por todo el tema de la conducción autónoma que está, digamos, empoderada por la inteligencia artificial. Pero entonces, en una primera instancia, lo que estamos a punto de ver, de observar, es una democratización de los servicios legales. Entonces, lo que va a empezar a ocurrir cada vez más es que los sistemas de asesoría inteligente basados en la inteligencia artificial van a poder cada vez más, de manera cada vez más precisa, generar productos para el litigio de casos legales. Entonces, en Estados Unidos ya empezaron, por ejemplo, con un chatbot que es Do Not Pay, ¿cierto?, que es una inteligencia artificial que te hace casos legales, como por ejemplo rebatir o digamos generar una posición de litigio respecto a las multas de tránsito, ¿cierto? Entonces te hace el documento legal, te hace un documento que está soportado por, digamos, los hechos que le entraste en ese input, y te dice, bueno, este es el documento con el que vas a rebatir eso ante el juez o ante la autoridad competente. Entonces, ese tipo de servicios legales generan una democratización, digamos, de la actividad litigiosa. Y entonces de entrada nos pone a tensar la cuerda, porque nos entra en un dilema, digamos, una dicotomía que tiene que ver con inteligencia artificial versus derecho de postulación. Entonces acá ya de entrada nos va a generar una discusión en la sociedad, ¿cierto? ¿Hasta qué punto, si un usuario tiene un producto litigioso de excelente calidad, puede usar ese producto litigioso en un escenario judicial versus el derecho de postulación, ¿cierto? Haz que para determinadas cosas hoy día usted requiere un abogado que lo represente, pero resulta y qué tal que en escenarios más complejos de los que hoy en día contempla la ley, y resulta que puede ser que un ciudadano tenga las herramientas de igual o mejor calidad que las que tuviese si contara con una asesoría de un abogado humano, ¿cierto? Entonces, de entrada ahí va a haber una situación que tanto jurídica como social compromete a la sociedad. ¿Por qué social? Porque claro, estamos hablando desde el principio de este audio que hoy día hay más abogados que antes. Entonces, eso implica el trabajo de miles de personas, o más bien de decenas, o incluso hasta de cientos de miles de personas. Entonces, el tema del derecho de postulación es, digamos, la primera barrera que se tiene que empezar a analizar para efectos de discernir si realmente, o más bien cómo va a ser la aplicación práctica de cara a la sociedad
de la inteligencia artificial en el derecho, porque muchas veces vemos la inteligencia artificial como un camino de una sola vía, como cómo vamos a usar la inteligencia artificial, quienes formamos parte, digamos, de la comunidad judicial en el sentido de formar parte de la rama judicial, ¿cierto? De cómo va a servir esta inteligencia artificial para que los operadores jurídicos, en una noción amplia del operador jurídico, ¿cierto? Entendido como funcionarios, jueces, y también como los mismos empleados judiciales, que yo soy de la tesis de que si bien legalmente el empleado judicial no es un operador jurídico, no administra justicia, pues si hablamos a calzón quitado, pues sí, ¿cierto? Porque en últimas, pues en los juzgados, el secretario, otros empleados terminan haciendo esas decisiones jurídicas y pues el juez las termina firmando. Entonces también forman parte como de ese esquema, pero para que se entienda la idea, toda esa órbita de empleados y funcionarios usando la inteligencia artificial es una forma de uso de la inteligencia artificial, es una vía, pero es que hay más. Hay otros actores involucrados en ese uso. Entonces está el ciudadano y está el gobierno, por ejemplo, ¿cierto? O el Estado. Entonces, acá, y las empresas, claro. Entonces, acá por el punto de vista, digamos, del ciudadano común y corriente, pues va a tener acceso a esos servicios de democratización, ¿cierto? Pero entonces resulta que si la barrera inicial es el derecho de postulación, pues también hay una forma de saltarse esa barrera del derecho de postulación. Y va a tener que ver con un entramado empresarial que lo pueden generar los mismos abogados, mediante el cual pues van a poder tener acceso a esas mismas herramientas de forma masiva y pues van a tener derecho de postulación porque van a tener personas que firman, ¿cierto? Entonces van a generar una competencia porque al obtener esa democratización o ese acceso fácil a esos sistemas digamos, de asesoría legal basados en la inteligencia artificial, pues van a poder ofrecer cada vez más productos masivos de asesoría legal. Y eso va a generar unas condiciones de trabajo más complejas que las que existen ahora para los abogados. Entonces ahí vamos a tener que analizar qué presupuestos legales pueden proteger la profesión, hasta qué punto, en simbiosis con esa inteligencia artificial que se viene, porque lo que se viene va a ser temas como el Do Not Pay en Estados Unidos, pero en Colombia, que algunas personas la van a terminar trayendo, si no es que lo traen directamente personas como yo, por ejemplo, ¿cierto? Otras lo van a terminar trayendo indefectiblemente. Entonces, eso es como un primer aspecto, el cómo vamos a generar un marco laboral eficiente y que tenga que ver también con la forma como vamos a proveer o cómo vamos a resolver esas necesidades de la ciudadanía que va a tener acceso a productos jurídicos cada vez más baratos y cada vez más eficaces, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a generar ese marco regulatorio? Y acá hay un problema que muy poca gente parece dilucidar porque pues están como encerrados en su pequeña caja y piensan que esto no va a llegar, que es una cuestión como ilusoria, y yo pienso que no, que está ya llegando y que en unos 5 o 10 años va a ser, digamos, lo que se imponga, ¿cierto? Entonces, esto es una primera visión, la visión de la democratización de los servicios jurídicos. Una segunda visión tiene que ver con la interconexión de sistemas. Los sistemas cada vez van a estar más interconectados. Hoy día existen situaciones o herramientas que tienen que ver con el acceso a la información por parte del Estado, o digamos más bien el acceso que tienen los ciudadanos a la información que reposa en los servidores del Estado, ¿cierto? Entonces, esa política se conoce como la política de datos abiertos. Pareciera un tema baladí, pero no lo es. Pareciera un tema que como que es poco importante, como que nadie le presta atención, pero al final es un tema
trascendental, porque en todo este escenario de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías, este tema de los datos abiertos para mí es el protagonista, porque es el que realmente va a generar interconexión, y al generar interconexión van a poder, digamos, existir alternativas jurídicas que hoy en día ni siquiera pensamos. Entonces, como para dar un ejemplo, yo he insistido mucho en el tema, por ejemplo, de la eficiencia en la rama judicial a nivel de datos, ¿cierto? De minería de datos, de cómo podemos generar un entorno colaborativo más bien de acceso que nos permita observar los datos de los juzgados en tiempo real y generar, digamos, un sistema eficiente, por ejemplo a nivel de reparto, por ejemplo a nivel de muchas cosas. Pero eso es un tema administrativo. Hay un tema más interesante aún, que tiene que ver con todo este tema del blockchain, ¿cierto? Y de los contratos inteligentes, que al final dependen de esa interconexión de sistemas. Entonces, en el futuro va a pasar perfectamente que exista una interconexión, por ejemplo, con los datos de las oficinas de registro. Por ejemplo, la oficina de registro de instrumento público, que hoy en día lo puede hacer, no sé por qué no lo ha hecho, puede ofrecer una API, ¿cierto? Para que terceros conecten sistemas de información a eso y puedan hacer consultas en tiempo real. A mí me parece que las oficinas de registro están perdiendo una oportunidad muy grande de generar tokens transaccionales en los cuales perfectamente a un monto de consulta X pues se paga el token, como se hace en las APIs de muchas empresas hoy en día a lo largo y ancho del mundo, y entonces se puede obtener información, por ejemplo, de registro en un sistema, digamos, eficiente, porque hoy en día el sistema de consulta de registro es un sistema arcaico, aunque parezca y posee tecnológico, es un sistema enchapadísimo a la antigua, es ir, solicitar de manera manual un certificado, y el certificado te genera en una página después de pagar por un botón de PC. Eso es arcaico, eso ya hoy en día está en desuso, porque hoy en día con una API puede generarlo al instante y el sistema se puede pagar al instante. Entonces, al final, todos estos sistemas interconectados, cuando se empieza a liberar cada vez más la información, cuando ya no existan esos límites, se van a poder generar las condiciones para la asistencia, por ejemplo, los contratos inteligentes, para que los ciudadanos, digamos, en sus relaciones privadas, puedan confiarle eso a un programa, a un algoritmo más bien, que pueda hacer verificaciones en esos sistemas públicos y tomar decisiones, y usar el blockchain para generar, digamos, una certeza de la información y para que las transacciones entre esos particulares estén de alguna forma protegidas por esa, digamos, cadena, ¿cierto? Que es el blockchain. Entonces, eso va a generar un nuevo mundo jurídico. Eso nos va a empezar a replantear cuestiones como el título valor, porque el título valor va a ser, digamos, ese contrato inteligente, por ejemplo. Nos va a replantear toda una gran cantidad de situaciones jurídicas respecto a la certeza, o más bien a la declaración de actos jurídicos, porque los actos jurídicos declarativos cada vez más van a tender a ser, digamos, expresamente declarados por un software. Y eso hoy en día nos suena pues muy raro, pero en el futuro va a ser cada vez más claro, porque con el blockchain los ciudadanos van a llegar a un punto en que van a decir, ¿y para qué necesitamos que un juez nos declare si ya está acá muy evidente? Porque el blockchain lo protege, ¿cierto? Entonces eso nos va a generar un paradigma completamente nuevo, y digamos que va a reducir cada vez más ciertas cuestiones litigiosas en el ámbito declarativo. Entonces eso va a hacer que el sistema de justicia sea cada vez más eficiente, y al principio va a existir una gran resistencia por parte de la comunidad judicial, que, como dije en el ejemplo anterior del budismo, es natural. Entonces al principio, claro, es que genera resistencia, porque es como que la sociedad va a empezar a quitarle cada vez más funciones a los jueces. Entonces, claro, muchos jueces dirán, pero pues no, y entonces, pero ¿cómo puede ser si yo soy el operador jurídico, que la sociedad me salga con estos inventos que me va a quitar a mí el ámbito de decisión? Entonces, claro, eso genera molestia, genera repulsión, o repelús, como dicen los españoles.
Pero entonces al final, la sociedad va a terminar imponiendo ese tipo de situaciones, porque son más eficientes, son más rápidas. Es como si tuviéramos procesos, digamos, de arbitramiento muy rápidos, pero 10 o 20 veces más rápido que lo que tenemos hoy en día, y 10 o 20 veces más baratos. Pues al final, naturalmente, las relaciones privadas van a terminar ejerciéndose bajo ese, digamos, ámbito de contratación, ¿cierto? De lo que yo llamaría las relaciones privadas inteligentes, o más bien tecnológicamente inteligentes, y entonces al final o generamos un marco regulatorio que pueda establecer esa simbiosis entre eso y el mundo judicial, o al final nos termina comiendo ese entuerto. Entonces, a mí, cuando yo veo magistrados de la vieja escuela, por ejemplo, encarnizados y haciendo tweets, por ejemplo, en contra de eso, a mí me parece en cierta medida hasta irresponsable, ¿cierto? Porque lo que hace es desviarnos de la discusión de, bueno, es que venga, sentémonos y empecemos a pensar en soluciones, digamos, desde el punto de vista regulatorio, que permitan desde ya trabajar con eso, porque es que al final, si no lo hacemos, vamos a terminar en un riesgo, que es generando un sigma del derecho, en un movimiento de personas que están haciendo, digamos, contratos a niveles, digamos, de software entre ellos, y sin intervención alguna del operador judicial, y por otro lado la rama judicial operando otras cosas, y ese mundo es el mundo que tenemos que evitar. Tenemos que empezar a fusionarnos con eso, porque si no, vuelvo y digo, vamos a generar un sigma del derecho. Entonces acá, desde ya, la opinión tiene que ser de mente abierta, de, bueno, ¿cómo vamos a integrar eso? ¿Cuáles son los argumentos racionales para que a nivel probatorio, digamos así, se puedan aceptar ciertas cuestiones que ya están, digamos, declaradas por un software, ¿cierto? Eso respecto a la integridad de esos sistemas de interconexión. Eso respecto a la integridad, digamos, de la cadena de bloques que genera el blockchain. Entonces, eso es lo primero. Cómo generar esa simbiosis desde ya, porque eso va a venir y se va a quedar. O sea, eso no es una cuestión de que facultativamente podamos decir, ay, ¿será que los contratos inteligentes? No, van a llegar y van a terminar imponiendo el estándar dentro de la sociedad. Entonces, ese es como el segundo apartado que abordé en este audio, es la interconexión de la información va a generar la entrada del blockchain, y la entrada del blockchain va a generar la entrada de los contratos inteligentes y todos sus sucedáneos, y al final esto nos va a generar una situación diferente respecto a la declaración de los actos jurídicos, que vamos a tener que abordar dentro de la comunidad judicial e integrarla al sistema jurídico, nos guste o no nos guste. Entonces, ese es el segundo punto que estoy abordando en este audio, de cómo va a generar un impacto en el derecho. Pero entonces va a haber una tercera línea de impacto de la inteligencia artificial y de todas las nuevas tecnologías en el derecho. Y esta sí tiene que ver con el día a día de un juzgado, con el día a día del operador jurídico. Y tal y como remarqué anteriormente, yo tengo una concepción amplia. Yo sé que acá algunas personas van a poder plantear jurídicamente, pues con toda la razón del mundo, argumentos exclusionistas respecto a quién es el operador jurídico, y me van a decir, es que no, es que el juez es el único que administra justicia. Pero digamos que en una concepción muy laxa, reitero, mi posición es que realmente la justicia la administran todos, ¿cierto? La administra tanto el juez como los empleados. Cada pequeña actuación, cada pequeño acto de impulso, pues ¿qué es administrar justicia? A mí esa visión tan torpe, y me disculpo,
de que solamente el juez cuando firma el ministro de Justicia, a mí me parece muy obtusa, muy cerrada de mente. A mí me parece que todos administran justicia al mismo tiempo, ¿cierto? Sin querer decir que el juez no sea el elemento crucial y principal y protagonista, ¿cierto? Pero entonces, desde esta concepción mía tan personal, ¿cierto? De tan extensa, de quienes administran justicia dentro del sistema, yo diría que entonces acá, cuando empiece a entrar la inteligencia artificial en los juzgados, van a pasar varias cosas. La primera, y esta es una afirmación muy hiriente, pero la primera es que definitivamente o se van a modificar varios cargos o se van a extinguir varios cargos dentro de los juzgados. Y esto es una situación que no va a ocurrir ya porque obviamente acá hay un tema, digamos, de unión laboral, ¿cierto? Sindical, de derechos de las personas, que va a generar una resistencia ahí sí más eficaz que las máquinas, porque en ese punto de vista, digamos, de defensa de esos derechos de esas personas que están en esos cargos, pues va a generar, digamos, un periodo de transición largo. Entonces, al final no es que van a llegar la inteligencia artificial mañana y va a decir, ay, resulta que ya no va a haber necesidad del citador, ¿cierto? Pues no, eso va a generar, digamos, un cambio en años y años. Es una cuestión que para mí, pues, sería de entre 7, 8, 10, 15 o 20 años en el futuro. Pero indefectiblemente va a suceder, ¿cierto? Van a haber, digamos, profesiones al interior del juzgado, cargos al interior del juzgado que van a cambiar o van a desaparecer. De hecho, la figura, por ejemplo, del citador es una figura que ha ido cambiando con el tiempo. Y hoy en día es muy diferente a lo que era hace 10 o 15 años, ¿cierto? Entonces, yo diría que lo mejor es aprovechar la oportunidad, no verlo como una amenaza y decir, bueno, vamos a modificar la estructura de los juzgados para adaptarlos a ese tema de la inteligencia artificial. Vamos a aprovechar el capital humano que hay para capacitarlo y que se adapte a esa estructura de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Pero lo que va a pasar es que cada vez más el computador nos va a hablar. Entonces, cosas como por ejemplo Microsoft Copilot, que de hecho en el mundo de la programación lo tenemos desde hace varios años, con GitHub Copilot, que existe en VS Code, que es un IDE, que es que acá ya sí me meto en temas ya muy técnicos, un IDE, o más bien un editor de código, que es como el Word que usamos los programadores para generar el código. Ahí ya existía Copilot desde hace, eso existe como desde hace 2 años y medio, 3, si la memoria no me falla. Entonces ya eso ya existía, ¿cierto? Pero entonces eso va a entrar, pero a nivel de los abogados. Y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el Copilot primero va a entrar, como ya está entrando, en la red ofimática. Entonces primero va a entrar en el Office, en lo que es Word, principalmente, y en Excel, ¿cierto? Entonces, hoy en día sí existen como, digamos, formas de usar temas como ChatGPT en el Word, pero es como un panel que uno le sigue preguntando cosas y él responde, y ya cada vez más como va entrándose en el análisis del texto como tal de Word. Entonces va a llegar a un futuro, y este sí dentro de muy poco tiempo, en el cual definitivamente él ya se va a meter por completo en Word. Entonces lo que va a hacer es que uno abre un Word y le va a decir, y cuando lo vea uno, digamos, empezando a escribir el Word, de una le va a decir, no, venga, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere una sentencia en estos términos? Entonces uno le va a decir sí, y te genera inmediatamente el Word, ¿cierto? Con la sentencia. Eso sí o sí va a suceder dentro de los próximos meses o muy pocos años en el tiempo. Pero después de eso, ese sistema Copilot, digámoslo así, de asistencia inteligente, se va a meter también en los archivos del juzgado. Entonces lo que va a hacer es analizar, por ejemplo, un expediente digital. Yo, por ejemplo, de manera, digamos, dentro de mi humilde, intento, yo estoy haciendo eso con un software mío, ¿cierto? De análisis del expediente digital y de que toma decisiones basado en los archivos del juzgado. Pero claro, es mi humilde intento.
Y al final estos sistemas que tienen pues todo el peso de esas grandes corporaciones van a terminar haciéndolo de forma mucho mejor. Entonces van a terminar analizando todos los archivos, los PDF, todo eso, y ellos mismos van a empezar a tomar protagonismo de manera, digamos, en la asistencia. Entonces te va a decir, ve, acá analice este expediente digital y resulta que falta un emplazamiento, que yo veo que este término no se ha cumplido, que yo veo que acá se necesita hacer un sigue ejecución, que yo veo que acá se necesita decretar tal prueba, y entonces va a empezar a generar un soporte de asistencia a los empleados del juzgado, que son los que al final llevan los proyectos ante el juez. Entonces, en los próximos 5 o 10 años vamos a tener esos sistemas de asistencia cada vez más, y eso va a generar juzgados más eficientes y más rápidos, y eso va a generar una revolución de cara al ciudadano, porque los juzgados, al ser más eficientes, van a mejorar sus tiempos, y esto para mí, digamos, representa una visión optimista respecto a cómo los juzgados van a ser cada vez mejores si se aprovechan esas tecnologías, porque por supuesto, tal y como lo expuse en el ejemplo de los luditas, van a existir empleados judiciales que les va a generar repelús eso, y que van a decir esto para qué, y se van a, digamos, a ir en contra de ese uso, y al final van a ser derrotados como los luditas, porque pues es también un proceso natural. La tecnología, si es buena y si es eficiente, termina imponiéndose, y entonces, y el que diga que no, pues qué pena, pero mire su celular, ¿cierto? Se impuso. Entonces eso va a generar un cambio de paradigma y va a generar un sistema de transición. Aquellos que dicen, no, es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los jueces, ese no es el escenario en el mediano plazo. El escenario en el mediano plazo es de la asistencia judicial. Y entonces va a generar que le va, digamos, también a dar un soporte al juez. ¿En qué principalmente? En los, digamos, entramados tan complejos de la valoración probatoria, ¿cierto? Entonces ahí esos sistemas van a entrar y le van a decir al juez, mire, yo he hecho esta valoración probatoria, considere esto, y le van a dar herramientas para que el juez tome una decisión más fundada, de manera tal que, de hecho, si lo analizamos, ya existe algo similar en otra profesión que yo siempre he dicho que es muy cercana al derecho, y pareciera que no, pero a mí siempre se me ha antojado muy similar al derecho, que es la profesión de la medicina. Y hay gente que me dice, pues, ¿cómo así? Está loco, como que el médico y el abogado son profesiones similares. Y sí, pues si uno lo analiza desde un input y un output, al final lo que estamos haciendo es algo muy similar. O sea, somos operadores de diagnóstico. Entonces al final el médico pues te hace un diagnóstico basado en X criterios, ¿cierto? Esos criterios son los métodos de valoración de los exámenes, que son los inputs, lo que le dice el paciente, que son los inputs. Y al final él va a generar un output que es, digamos, un diagnóstico y por supuesto un tratamiento médico. Y digamos que los abogados son muy similares, en especial cuando se trata de empleados judiciales y de jueces. Tienen un input que es pues una controversia jurídica planteada por las partes, una oposición, ¿cierto?, a esa controversia jurídica, y por supuesto unas pruebas, y él tiene que generar un diagnóstico, que es una sentencia, y tiene que generar un tratamiento, que es la ejecución de la sentencia, ¿cierto? Entonces, claro, con diferencias técnicas y demás, en últimas, para una inteligencia artificial o para un sistema de estos, es una cuestión similar, pues porque para esos sistemas de tecnología, pues al final no son tan complejos lo que estamos hablando, y pues son a escala humana situaciones similares. Entonces, eso ya está empezando a existir en el sector de la medicina desde hace varios años. Yo me acuerdo que hace como 5 años el concurso nacional de medicina de los Estados Unidos lo ganó un ingeniero de software, que lo que vino a proponer era como un sistema de aprendizaje automático, que es un sistema similar a la inteligencia artificial, o digámoslo, de otras variaciones de inteligencia artificial,
que lo que hizo es, digamos, analizar como 2 millones de radiografías, algo así, y empezó como a determinar de manera más certera o diagnosticar el cáncer de manera más certera que los médicos humanos al ver exámenes de diagnóstico, porque claro, entonces hicieron como un cálculo y se dieron cuenta que un médico en esos casos tenía como 2.000 criterios en la cabeza y este sistema tenía 2 millones, una cosa así, y entonces ganó el concurso. Cada vez más esos sistemas están apoyando el campo de la medicina para generar diagnósticos eficientes, porque pueden observar correlaciones de datos que los humanos no, porque tienen un input más grande, porque yo como humano considero miles de cosas, pero esas máquinas consideran millones. Y lo mismo en el campo del derecho. Esos sistemas de asistencia te van a generar lo que yo llamo valoración probatoria fuerte, que es una valoración probatoria que tiene unos criterios ampliados con relación a los que un juez hoy en día mira. Porque si uno lo analiza, el juez a la hora de hacer valoración probatoria tiene un proceso que todavía es muy rudimentario y que tiene que ver con sentarse a leer un expediente y hacer anotaciones. Hoy en día incluso pues uno ve a los jueces haciendo anotaciones en una libreta para armar su decisión. Yo las hago, por ejemplo, pues yo no soy juez, soy empleado, pero para apoyar, ¿cierto?, la labor del juez. Y pues bien sea en un iPad o bien sea en papel, pues es lo mismo, se hacen anotaciones. Pero imagínense que esos sistemas van a poder tomar una gran cantidad de criterios y no solamente van a poder analizar la prueba de manera estática como documento estático dentro del proceso, sino que van a analizar lo que yo llamo una prueba de contexto, que es una prueba interconectada a todos los sistemas de información. Entonces te van a poder, digamos, valorar pruebas en contraposición de pruebas similares y eso te va a ayudar a tomar decisiones mucho más fundamentadas, porque hoy en día, por ejemplo, a nivel de valoración probatoria, también usamos, digamos, acercamientos a la jurisprudencia para hacer esa valoración, como por ejemplo cuando analizamos el defecto fáctico dentro de la valoración de la prueba, ¿cierto? Y entonces usamos reglas jurisprudenciales para que el defecto fáctico sea, digamos, considerado. O como por ejemplo cuando analizamos ponderación de la prueba, ¿cierto? O proporcionalidad de la prueba. Pero resulta que estos sistemas interconectados no solamente van a hacer todo eso y van a obtener el sistema de reglas, sino que también van a tener en su haber, digamos, práctica de pruebas de miles de procesos al mismo tiempo. Entonces lo que te van a dar como, digamos, resultado es una valoración muy eficaz, porque te van a poder generar comparaciones en las que hoy en día no pensamos en el derecho, y resulta como algo que hoy en día resulta muy extraño de pensar, pero claro, es que, pero ¿cómo así? Es que yo estoy en un proceso cerrado en el cual estoy practicando una prueba de manera cerrada y entonces acá, como me estás diciendo que este sistema va a poder generar un sistema de comparación entre miles de pruebas y ¿cómo así que eso va a tener impacto en este proceso? Pues claro, pues si ustedes lo piensan, por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver con inspecciones judiciales, por ejemplo, o en cuestiones que tengan que ver con dictámenes, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, en temas de responsabilidad médica, te van a poder generar un acto comparativo gigantesco que te va a llevar a tomar mejores decisiones como juez, ¿cierto? Entonces, esos sistemas de asistencia primero van a llegar al análisis del expediente digital. Segundo, van a llegar a la producción, valga la redundancia, de productos jurídicos expresados en documentos, en asistencia a los empleados. Pero después van a meter en valoración probatoria. Y al meterse en valoración probatoria, van a llegar a la cuarta etapa, que es la decisión.
Entonces, la decisión al principio no va a ser una decisión que reemplace al juez, que la gente que está en este momento viendo el tema de la inteligencia artificial como una amenaza es porque se están yendo al extremismo, están viendo como esa inteligencia artificial ya reemplazando al juez, como venga, es que usted ya no sirve para nada, y eso es una visión un poco cerrada de mente. Primero van a llegar a esa acá donde estoy diciendo. Entonces, al generar un soporte de asistencia al juez, van a llegar necesariamente a la decisión y al final le van a decir al juez de manera sugerente, yo pienso que la decisión es esta, por esto. Y resulta que cada vez más van a ser más eficientes que los mismos operadores humanos y cada vez más un margen digamos, de certeza va a ser más cercana al 90-99% de los casos. De manera tal que al final, después de un largo proceso de asistencia que puede darse durante muchos años o incluso décadas, incluso 2 o 3 décadas, y puede que menos porque la tecnología es muy rápida y muy cambiante, pues al final ahí sí, como última etapa, vamos a tener el paradigma fundamental del principio de juez natural versus inteligencia artificial. Acuérdense que al principio, cuando empezamos toda esta discusión, había una dicotomía que era inteligencia artificial versus derecho de postulación en el ámbito de los litigantes. Ahora ya en la etapa final va a ser inteligencia artificial versus principio de juez natural. Entonces acá ya sí la sociedad va a tener que tomar decisiones regulatorias respecto, bueno, y es que la inteligencia artificial es más eficiente que el juez en muchas cosas. Sí, en esa época lo será, indefectiblemente. Pero entonces puede reemplazar la labor judicial. Puede imponerse el principio de juez natural. Yo siempre he sido de la tinta de que no, o sea, de que pues al final un ser humano merece que lo juzgue su par, que es otro ser humano. Pero al final mi sospecha es que muy allá en el tiempo, con el cambio generacional, se van a empezar a aceptar ese tipo de cosas porque son más eficientes. Y al final la inteligencia artificial va a terminar reemplazando parte de la aplicación del principio de juez natural. No en todos los casos. Por ejemplo, en casos penales va a seguir generando una asistencia. Pero con el tema del blockchain y de los contratos inteligentes, al final pues indefectiblemente va a haber una transformación y se va a terminar imponiendo y reemplazando muchas decisiones judiciales. Y esto es algo muy triste porque es como uno imaginarse en el tiempo la destrucción de su propia profesión, ¿cierto? Que es lo que uno quiere y lo que uno añora todos los días de su vida. Pero yo creo que al final eso va a pasar y va a terminar transformando la sociedad. Pero digamos que hoy en día no hay lugar a sentirse amenazado. Y no es una situación en la cual la inteligencia artificial y todos estos sistemas van a ganar de manera contundente porque van a ser una simbiosis. Van a ser generalmente sistemas de asistencia judicial y al final, pues una que otra decisión sí la reemplazarán, pero no van a destruir la profesión como algunos creen. Entonces, finalmente en este audio tan extenso, que la verdad pues yo no sé porque me quedé más de 40 minutos, pero pues quería como desahogar muchas ideas que tengo, que son muchísimas más, pero pues concretarlas como en estas 3 líneas, ¿cierto? Fundamentales. Al final la invitación sigue siendo la misma del principio del audio. Generemos simbiosis, tengamos la mente abierta, miremos cómo se está aplicando esto en otros países del mundo que son incluso más abiertos a aplicarlo, como por ejemplo la India. Miremos desde el punto de vista, digamos, de los litigantes, de las empresas, cómo se está aplicando en los Estados Unidos, con el ejemplo que dije ahorita de Do Not Pay, cuando hablaba de la democratización del derecho. Miremos cómo esas cosas al final van a empezar a entrar acá a Colombia. Y en vez de generar una actitud resistente como los luditas en contra de las máquinas, y en vez de tener la mente cerrada, pensemos de forma práctica cómo podemos usarlo, cómo podemos integrarlo para generar una comunidad judicial que realmente sea más eficiente de cara a la ciudadanía que la que nos necesita en este momento. La ciudadanía necesita que resolvamos los casos más rápido y con mejores criterios jurídicos. Entonces miremos cómo aprovechar esta oportunidad e integrarla.
Y también la última invitación es, nuestra profesión necesita integralidad, necesita unidad de cuerpo. No puede ser, y menos con esta entrada de la tecnología de la inteligencia artificial, que cada quien esté analizando el derecho desde su órbita cerrada, que los magistrados estén pensando en ciertas cosas sin criterios de eficiencia, que los empleados estemos pensando en otra, que los jueces estén pensando en otra, y que los litigantes estén en rueda suelta, cada uno incluso en jurisdicciones diferentes. Y al final el ciudadano por allá en otra órbita. No, tenemos que tener una unidad de cuerpo, porque al final, si hay un cambio tanto generacional como tecnológico que va a generar un impacto social en nuestra profesión, pues tenemos que tener esa unidad para redirigir la profesión dentro de una aplicación en la cual realmente todos puedan trabajar de manera digna y útil para la sociedad. Espero que este audio lo haya escuchado alguna que otra persona, pues obviamente no todos por lo extenso, y lo hago con todo el cariño del mundo y en especial esperando que me den ideas, porque, o sea, que me aporten y que yo también les pueda aportar, porque esto lo he hecho, la retroalimentación y el cómo entre todos pensamos el derecho a futuro, ¿cierto? Entonces, mi ánimo es ese, mi ánimo es generar conversación. Muchas gracias. Muchos me conocen como Mangus, ¿cierto? Secretario, entusiasta de la programación, ¿cierto? Del software. Y pues hasta otra oportunidad, y pues que tengan un feliz fin de semana en compañía de sus familias y que descansen.